Ahí está grabándose. Bueno, voy a empezar con eh, mi presentación. Breve, no quiero tomar demasiado tiempo ahí. Además tengo un poco más de info en la bio que está en el sitio, ¿no? Pero bueno, eh, hasta ahora han estado continuamente teniendo las clases con Federica y ella se enfocó en una parte que es más del lado de lo que denominamos microeconomía. La segunda parte del curso es la que lidero yo y hace más foco en la parte macroeconómica. Eh, en las próximas clases vamos a estar viendo distintos tópicos de la materia y un poco como ya también Federica les hizo, les compartió, eh, es una parte nada más de todo lo que se puede estar cubriendo de economía y la visión macro que vamos a estar viendo también es limitada a lo que el tiempo nos permite ver en las próximas sesiones. Eh, es muy probable que haya temas que generen más interés que otros y también es muy probable que muchos temas se quieran ver con un poco más de profundidad de lo que realmente terminamos viendo, pero bueno, son las limitaciones temporales que tenemos y el foco que hacemos en la manera de cubrir algo que es tan vasto eh, y, y abarcativo. Así que bueno, brevemente, mi nombre es Martín Borelli y estoy dando con Federica este curso desde que comenzó, ahora unos 5 años creo, 6. Yo también soy profesor de la Universidad de El Salvador en otros programas de maestría, que también doy economía, y he estado dando clases hace bastantes años ya, solamente en los últimos dos, digamos, de manera virtual. Em, y así que todavía le estoy agarrando la mano a esta tecnología virtual. Pero bueno, en cuanto a mi carrera profesional, eh, yo me he desempeñado eh, más allá de la academia, que lo he realizado en universidades públicas y privadas. En términos laborales me desempeño en el sector privado. Trabajo hace más de 15 años en una multinacional del sector de la energía. Así que tengo un poco también esa visión y ese fondo, ese antecedente que vincula un poco lo que cubre varios de los tópicos de este programa y de los elementos que mencionó Federica, especialmente porque el sector energía, como ya lo habrán visto, es un sector donde existen muchísimas externalidades y en el caso de Argentina, inclusive la principal empresa de energía es una empresa estatal, así que claramente están vinculados, pero también algunos aspectos del funcionamiento y las normas que tiene que seguir, que operan, son ligeramente distintos en algunos aspectos. Pero bueno, eso es un poco lo que hace a mi experiencia profesional. En cuanto al tópico, bueno, ya han navegado y han indagado mucho sobre lo que es los distintos aspectos de la microeconomía y de la participación de eh, lo que serían situaciones donde el propio sistema puede no estar funcionando de la forma más eficiente o en todo caso el resultado final no es el que mejor sería socialmente deseado. A nivel macroeconómico es a un nivel más complejo todavía, porque los que principalmente tienen interés en indagar y en aprender y en entender la parte macroeconómica son inclusive las autoridades gubernamentales, son los estados. Eso no significa que las empresas no tengan un interés muy importante en también hacer un seguimiento de la parte macroeconómica, pero allí hay menos herramientas que nos permitan hacer análisis de eficiencia, sino más bien entra mucho más en juego aspectos que tienen que ver con
lo que es político, ¿no? Entonces, es posible que en algunos de nuestros intercambios surjan, eh, no necesariamente discusiones, pero sí observaciones o comentarios que tengan un trasfondo político y al, al hablar de aspectos macroeconómicos es imposible olvidar que esos aspectos van a estar. Lo importante es que no dirijan la totalidad de la conversación y que no se enfoque y no se produzcan discusiones que exceden lo que tiene que ver con compartir y pensar ideas. En cuanto a la interacción, siendo que yo soy una persona distinta que Federica, sí me gustaría compartirles que a medida que vayamos hablando de aspectos, ¿no? Y que yo les esté compartiendo lo que es la clase y que además les voy a estar también compartiendo material en, en el Blackboard, ¿no? Así como lo hizo Federica. Durante la clase, por favor, no duden en o bien hacer comentarios por el chat, que yo lo estoy leyendo continuamente, así como también sus compañeros, o directamente de preguntar levantando la mano o hablando directamente en el micrófono, interrumpiéndome. En mi caso no me molesta que lo hagan y voy a tratar de responder el comentario o compartir mi opinión al respecto. En ese momento, si me llegan a consultar sobre algo que vamos a ver más adelante, probablemente les diga, miren, este tema justamente viene en unas clases posteriores y tal vez valga la pena esperar para hablar un poco más en detalle. Y en el caso de que no sepa qué responderles, voy a tomar el compromiso de pensarlo, indagar, investigar y después traérselo más adelante. Pero bueno, es en el momento que es asincrónico en nuestra interacción, podemos intercambiar a través del sitio o utilizando los mensajes que me van a estar llegando. Así que bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la dinámica. Si tienen alguna pregunta sobre cosas que se hayan visto hasta ahora, ¿no? Con Federica, también puedo hacer un intento de responderlas. Si es muy específico sobre lo que hablaron con Federica, obviamente voy a tomarle nota y hablar con ella para poderles dar una respuesta. Pero bueno, en teoría de acá en adelante van a seguir conmigo. Y más allá de alguna aparición particular de ella o interacciones vía chat o mail, ahora tomo yo la posta y seguiré hasta el final. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de la misma forma conmigo que lo han hecho con ella. Así que bueno, habiendo hecho esa introducción, ya habiéndome robado varios minutos, voy a saltar ya al tópico, ¿no? A lo que me trae a mí, que es hablar bastante de la macroeconomía. Y una imagen que a veces me gusta traer y compartir para dar una introducción a lo que es la macro es una analogía similar a lo que la medicina hace con el cuerpo. Y cuando muchas veces se habla de el funcionamiento del cuerpo y se lo separa en distintos órganos, ¿no? Cada uno de estos órganos funcionan independientemente, ¿no? Pero tienen una función específica. De alguna forma, a nivel de la economía en general, se puede hacer una interpretación que los distintos mercados actúan como si fueran los distintos órganos del cuerpo, ¿no? Pero después, para entender el funcionamiento de todo el cuerpo, uno sabe y se da cuenta de que es un poco más que nada más entender y ver que los distintos órganos funcionen bien. Es vital que estos lo hagan, pero cómo interactúan cada uno de estos mercados entre sí es, está muy conectado a qué es lo que cada uno de estos mercados ofrecen y al mismo tiempo el funcionamiento del todo del cuerpo muchas veces va más allá de el simple funcionamiento eficiente de cada uno de los órganos. Tranquilamente pueden
todos los órganos estar funcionando de manera eficiente. Sin embargo, una persona puede no estar pasando por el mejor momento físico o mental. Lo mismo pasa con la macroeconomía. Pueden todos los distintos mercados, inclusive estando regulados, funcionar no necesariamente perfecto, ¿no? Pero bastante bien. Ahora, aún así, puede ser que la economía en su conjunto no se esté desempeñando como eh, alguno de nosotros quisiera, ¿no? Entonces, en ese contexto es que las herramientas y lo que vamos a estar viendo de macroeconomía eh, buscan entender, analizar y de alguna forma sacar conclusiones, ¿no? Sobre qué es lo que ocurre con este comportamiento a nivel general del sistema, ¿no? Ya sea a través de producción, y de que pueden ser bienes o servicios, puede ser a través de entender qué pasa con el nivel de empleo, del trabajo, eh, y lo que tiene que ver con los precios. Para eso hay referencias, hay conceptos que ustedes probablemente hayan escuchado mucho. En el día a día nuestro eh, es, es habitual hablar de inflación, hablar de crecimiento económico, hablar del desempleo. Bueno, todos esos son áreas muy importantes, muy focales en lo que es la macroeconomía. También hacer comparaciones entre dos o más áreas económicas, dos países, dos regiones, es otra de las cosas que la macro tiene y ha desarrollado muchas herramientas, porque es una forma de estudiar y entender qué es lo que pasa. Y la tercera dimensión, que es algo que hasta ahora probablemente no hayan hecho demasiado en lo que va de la materia, es mirar mucho qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo. Eh, el análisis de los mercados no hace tanto hincapié en analizar qué es lo que ocurre de acá a 10 años adelante, o mismo mirar qué pasó hace 15, 20, 30 años y estudiar la tendencia y la evolución. La macroeconomía sí hace un poco más de foco en ese tema, porque también entiende que los fenómenos macroeconómicos tardan mucho en el tiempo, llevan mucho tiempo una vez que alguien hace una política o un cambio en un momento, a nivel macroeconómico el impacto en las distintas áreas de la economía y de la sociedad no ocurre inmediatamente. Hay muchos puntos de contacto a lo largo del tiempo. Entonces, el medir y ver qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo es otra de las cosas que hace mucho hincapié la macroeconomía y que vamos a estar hablando a lo largo de las próximas clases. En términos de, brevemente, sin entrar en detalle en los autores en sí mismos, ¿no? Pero el origen de la ciencia enfocada más en la parte macro se puede, obviamente, retrotraer a los clásicos economistas como Adam Smith, que se lo considera un padre de la ciencia económica y escribió mucho sobre economía. La mayoría de los elementos fueron tomados en el estudio económico por la parte micro, porque habló Smith de la división del trabajo y de la eficiencia de la firma privada, mucho micro, ¿no? Pero también en verdad fueron los incipientes definidores de lo que necesitaríamos como la macroeconomía. Sin mencionar que dentro de los clásicos está Marx, y Marx es el parangón de eh, lo que es la argumentación de una economía planificada, ¿no? Centralizada, y para lo cual es evidente que macro vas a necesitar. Lo que ha ocurrido es que en este origen se hablaba bastante en términos teóricos, pero no había muchas herramientas para hacer este tipo de política económica, no se sabía bien cómo hacer. Todo cambia un poco más a partir de la década del 30 del siglo pasado, con unas nuevas teorías, pero no solo es que vienen estas nuevas teorías, sino también surgen muchísimas más herramientas. Eh, si uno quiere ir para atrás en el tiempo y ver dónde se empiezan a recolectar suficientes datos económicos,
va a depender mucho del país en el que uno esté pensando, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, estadísticas de inflación consolidadas hay desde la década del 40. Antes de eso, no hay nada. Estadísticas de nivel de producción, por ejemplo, de lo que sería, inclusive quedándonos a niveles de agrícola, no estaba centralizado en el pasado. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos 15 años y que han permitido construir series largas por ejemplo, producción agrícola, es en realidad identificar distintos reportes que se hayan hecho, textos que se hayan publicado, datos que se han levantado de otros países, como para tratar de consolidar y armar una serie para entender el pasado y la historia. Pero si uno se paraba en la década del 30, no iba a encontrar muchas herramientas hasta ese momento. A menos que uno estuviera tal vez en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Pero bueno, con las teorías económicas que se empezaron a desarrollar en la década del 30, con la necesidad de encontrar una solución al problema de la crisis del 29, que se extendió a lo largo del 30, es que los economistas se dieron cuenta de que había que desarrollar y armar muchas herramientas para entender la macroeconomía. Y con la Segunda Guerra Mundial y la salida de la misma, eh, el mundo, por lo menos las autoridades políticas y económicas, llegaron a la conclusión de que no solo es necesario entender mejor qué es lo que ocurre y consolidar estas estadísticas, conseguir herramientas, empezar a desarrollar modelos económicos para explicar qué es lo que ocurría, sino que también se dieron cuenta que no necesariamente alcanzaba con hacerlo a nivel nacional, sino que la interacción de los países, la integración de los países y el establecimiento de mecanismos que resuelvan problemas económicos entre países era bastante importante para evitar volver a atravesar la situación no solo de la recesión del 30, sino también de una guerra mundial. Entonces, todo eso es un poco el contexto en el cual la macro, el estudio de la macroeconomía, cobra mucha fuerza y empieza a expandir sus redes, ¿no? Y su conocimiento en el mundo de la academia y en el tema, y en términos prácticos, en el rol que ejercen los estados y cómo es que los estados interactúan con la economía. Entonces, un poco de, de- de cómo funciona esto de qué es lo que empezó a hacer la macro en esos momentos y que continúa el día de hoy es, por un lado, el tratar de entender cómo es que funcionan las economías y conectado con ello es, bueno, qué se puede hacer para actuar, modificar con la intención de mejorar el funcionamiento económico. Eh, para ello, eh, hay que hacer una especie de aclaración, que em, no es algo único en la ciencia económica, pero de alguna manera es lo que conecta a la economía, que es una ciencia que tiene muchísima matemática y muchos modelos matemáticos numéricos detrás, pero que la sigue manteniendo dentro del área de las ciencias sociales. Y tiene que ver con que la mayoría de las ciencias tiene como herramienta de análisis el desarrollar experimentos, pero a nivel macroeconómico es muy difícil realizar experimentos, porque por un lado, a nivel de un país, inclusive si lo achicamos, ¿no? A nivel de una ciudad o un área metropolitana como podría ser Buenos Aires, hacer experimentos es altamente complicado porque hay una gran cantidad de variables que entran en juego. Si pensamos que
viven en el área metropolitana más de 13 millones de personas, que son distintos agentes económicos, sin mencionar que además hay un montón de empresas que suman a esos millones de personas, hace que las decisiones de cada un individuo son muy difíciles de predecir. Si a eso le sumamos que la incapacidad de controlar un montón de las variables que ocurren con 13 millones de personas y con por lo menos más de 1 millón de empresas o negocios, a eso hay que agregarle la complejidad de decir no solo que es muy difícil de controlar las variables, hay experimentos que son muy costosos de llevar adelante. Digamos que la idiosincrasia nos llevó en el 2020 a vivir una especie de experimento social que los economistas nunca podrían haberlo llevado adelante si hubieran querido, que es, bueno, entender qué pasa con la actividad económica si, por ejemplo, la gente no puede salir a hacer compras, ¿no? Digamos, la pandemia eh, cambió o generó un shock muy fuerte que cambió un montón de interacciones de las personas y abrió la oportunidad para hacer un montón de pruebas económicas, digamos. Todavía estamos muy cerca de ese momento como para poder ver los resultados, pero nótese cómo, no sé si ustedes recordarán, cuando empezó la pandemia y Argentina adoptó muy rápidamente una estrategia de cierre total y de el ASPO, eh, en varios medios había salido publicado y resaltado como una de las mejores respuestas a la situación fue hecha por Argentina, ¿no? El tema es que estábamos muy cerca de ese momento. Eh, un tiempo después, eh, habiendo visto lo que ocurrió eh, económicamente hablando en Argentina, algunos llegaron a la conclusión de decir, bueno, no sabemos si realmente fue tan buena la respuesta, porque se comparaba la performance económica de Argentina con la de otros países, decían, bueno, este otro país no hizo exactamente lo mismo y le fue mejor, este otro país hizo diametralmente lo opuesto y le fue igual. Em, y mismo nosotros tuvimos distintos tipos de respuesta con el ASPO, el DISPO, ante tal vez la misma enfermedad o los mismos riesgos, o inclusive cuando los riesgos fueron mayores. Entonces, hoy todavía no está definido, o no hay consenso por lo menos, sobre si fue bueno o fue mala la respuesta de Argentina a la crisis producida por la pandemia. Lo que está claro es que hacer ese tipo de ejercicio, por ejemplo, cuando el gobierno argentino implementó la IFE y los ATP para financiar a las empresas, no habíamos tenido otra situación similar en ningún otro país del mundo. Y a lo sumo, los países que estaban haciendo cosas similares, lo estaban haciendo en ese momento. Entonces no sabíamos si iba a funcionar o no y cuán bien iba a funcionar o no. Pero todos los países fuimos al mismo tiempo a probar distintas cosas. Con suerte, dentro de unos años, vamos a poder tener, después de que un montón de académicos estudien lo que ha ocurrido y recopilen datos y lo miren, eh, un análisis más consolidado y una especie de consenso sobre cuáles serían las mejores formas de responder a una situación como esta. Pero un contexto como el de la crisis provocada por COVID, no teníamos forma de estar preparados de una forma adecuada, por lo menos, con mucha anticipación. Porque no podemos hacer experimentos de esta naturaleza, no podemos aislar para ver qué onda una ciudad del tamaño de Rosario y encerrarla durante 2 meses para ver cuál es la mejor herramienta para evitar una crisis económica. No hay manera. Eh, Muchas veces lo que hace la ciencia económica es, bueno, vamos a mirar otro momento en el tiempo donde pasó algo similar y vemos qué se hizo y si funcionó bien y si no, no. Y bueno, ahí vemos. El problema es que la última pandemia había sido en 1915.
por un lado había muy pocos datos de aquella época, y segundo, se supo que era una pandemia mucho después de que ocurriera. Entonces, en aquel momento no se habían hecho muchas respuestas y los estados no tenían las herramientas ni la intervención que tenían en la actualidad. Entonces, no te servía demasiado como punto de comparación. Entonces, era difícil encontrar. Acá veo que tengo un comentario que hace referencia a la dificultad de que son las comparaciones entre países, y eso es muy cierto. Eh, en términos de qué es lo que se puede hacer ex post dentro de unos, por lo menos dentro de un año o dos, cuando ya hayamos acumulado suficiente, no solo datos sobre la pandemia y el día después, sino un par de años más para ver, digamos, el efecto de mediano y más largo plazo, ¿no? De cuáles fueron las distintas estrategias y cuáles fueron sus resultados. La comparación entre distintos países es realmente difícil por un montón de variables, eh, lo que hace que a lo sumo se puede sacar y armar, en mi opinión, una línea o una guía de qué cosas fueron efectivas, con qué rango de certeza y con qué rango de tipos de países o algunos elementos culturales. Porque en definitiva, hay más de 200 países en el mundo, cada uno de ellos tiene ya sea antecedentes culturales distintos, tiene una estructura productiva distinta, tiene una estructura financiera distinta, tiene inclusive herramientas o marcos regulatorios distintos, inclusive las capacidades de intervenir distinto en función a lo que las leyes digan. Entonces, eh, es complejo inclusive hacer no solo la comparación, sino armar un modelo que responda y pueda resolver todas las situaciones. Pero bueno, ese es otro de los puntos que la macroeconomía tiene que luchar continuamente y que especialmente es no solo la macro la que tiene que luchar, sino es la gente, ya sean los políticos, como los habitantes, como los empresarios, como, bueno, todos los agentes, ¿no? En un país, tienen que tener en cuenta esas complejidades a la hora de decir, por ejemplo, nosotros tenemos eh, muy presente, ¿no? La comparación de si Argentina quiere, ¿por qué no es como Australia? ¿Por qué no es como Noruega? ¿O por qué no es como Taiwán? ¿No? Y la respuesta es, y son países muy distintos. Entonces, si aún habiendo visto, ¿no? Lo que pasó en la pandemia y habiendo visto, no sé, la estrategia que hizo Brasil, que en términos económicos no le fue muy mal, ¿no? Pero Brasil, a nivel federal, a nivel de las autoridades del país, fueron prácticamente no vamos a implementar ninguna restricción, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo uno se para y ve Perú, que tampoco tuvo un accionar muy inmediato y la verdad dejó hacer bastante, y los efectos sociales y económicos de la misma o una decisión parecida de no hacer nada fueron totalmente distintos. Uno puede hacer esa analogía y uno va a Europa y mira lo que hizo Suecia versus lo que hizo Noruega y eh, económicamente hablando, ambos países salieron bastante bien mirándolo después, pero Suecia murió muchísima más gente que en Noruega. Entonces, si ambas soluciones eran económicamente, o en el fondo, al final eran bastante parecidas, eh, ¿eran realmente preferible una o la otra? Y ahí probablemente no. ¿Cuánto se sabía de antemano? Y es difícil, porque no se podía saber mucho. Em, pero el reconocer que uno no debe y no puede hacer una traslación y tratar de implementar
una estrategia, un modelo automáticamente porque a un país le sale algo, me va a salir a mí. Eso es una de las cosas más importantes que eh, se tiene que tener presente. El comentario que hace María es clave y apunta a eso. eh, y los que estudian, trabajan y escriben sobre macroeconomía tratan de transmitir ese mensaje. El hecho de, miren, este es un estudio o este es un análisis o estas son conclusiones basadas en esto, esto y lo otro y en este país para este periodo de tiempo. Nunca te van a decir, bueno, hagan esto en este lugar porque va a funcionar. Porque probablemente no. Y vamos a ver, hoy mi intención es, hoy vamos a ver más números, más estadísticas. Vamos a empezar a entender un poco más esta comparación entre distintos lugares, distintos países y distintos momentos en el tiempo. Pero en las próximas clases vamos a empezar a entrar un poco más en a analizar, ¿no? Distintos aspectos de la macro. Y ahí también vamos a ver, por lo menos mi intención es traer eh, no solo Argentina, sino otros países y mostrar también un poco la diferencia. Eh, Después, qué es mejor y qué es peor, de alguna forma también termina siendo una cuestión inclusive subjetiva, porque bien ya habrán visto algunos aspectos de la parte micro y de los bienes públicos y la determinación de las cantidades de los mismos y las externalidades, y a nivel de alguna forma macroeconómica, uno puede traer eh, y discutir, ¿no? Como elemento, si se está mejor en un esquema de salud al estilo norteamericano o al estilo argentino, ¿no? Eh, y va a haber en el fondo también un elemento subjetivo a cada una de las sociedades que plantea, porque en Estados Unidos es así, no hay una preocupación real porque el acceso a la salud sea universal. O sea, mucha gente tiene esa preocupación, pero es una preocupación. No hay una decisión. Bueno, en verdad hay una decisión tomada a nivel de la sociedad, expresada en sus leyes, que dice que no es necesario que haya acceso universal a la salud. Versus, y digo, Argentina como un país que tiene una estrategia y una decisión social distinta, en verdad, la gran mayoría de los países tiene esa decisión tomada de establecer que la salud tiene que ser en mayor o menor medida, garantizada en un mínimo por el Estado. Entonces ahí hay decisión social y es una decisión política que establece el marco en el cual un sector económico, una micro, que sería el de salud, impera. Pero ese componente a nivel macro también se incide, también va a tener un efecto. A fin de cuentas, cuanto más eh, sana es la población, probablemente mejor viva, probablemente trabaje mejor o hay más chances de que sea saludable, entonces sea más productiva. Pero bueno, de vuelta, el ejemplo de un país donde no existe salud universal es Estados Unidos, que vale la pena reafirmar, es un sistema y es un país bastante productivo. Entonces, es complejo el entramado, pero la macro y la micro se cruzan continuamente. Eh, y sí, los servicios públicos tienen un efecto muy importante en garantizar igualdad, que en muchos aspectos es un elemento que muchos países apuntan como la base para establecerse a partir del cual las demás cosas van a suceder, digamos.
Eh, Curiosamente, Estados Unidos plantea el concepto de la igualdad, eh, es clave para que pueda haber competencia y que la competencia es esencial para entender el funcionamiento y desarrollarse, em, pero no tienen ese libre acceso a varios bienes y o servicios. Pero después, por otro lado, solo para citar otro, o un contraejemplo o una comparación opuesta, ¿no? De Estados Unidos con Argentina mismo, eh, la mayoría, por no decir prácticamente todas, eh, las autopistas en Estados Unidos son públicas y son gratis. Cuando en Argentina la mayoría de las autopistas son privadas y están aranceladas. Entonces, cuando se habla de Estados Unidos como un país que tiene muy fuerte el sector privado, eso no hay duda, pero se cree que Estados Unidos tiene altamente privatizado sus bienes públicos, y eso no es verdad. Es más, eh, a nivel inicial y secundario, Estados Unidos tiene muchísimo más peso el sector público en la educación que Argentina. No hay ninguna ciudad en Estados Unidos donde el 50% de la población, como es el caso de Buenos Aires, eh, vaya a instituciones de educación privada. Eh, entonces, eh, a veces inclusive la generalización de cómo es Estados Unidos en cuanto a qué es público y qué es privado es difícil, ¿no? Eh, si me extralimito un poco, a mí me cuesta mucho entender cómo puede ser que todavía al día de hoy no hayan logrado resolver las discusiones internas que tienen en ellos alrededor de por qué la salud sigue siendo principalmente privada. Es algo que no termino de comprender. Pero bueno, en una sociedad donde, como ya lo mencioné, tienen tantos bienes y servicios eh, que son públicos en nuestro estándar y que para ellos también son públicos o inclusive en algunos aspectos son más públicos que para nosotros. Pero bueno, ahí tiene que ver mucho la cuestión cultural, digamos, de los principios que mueven a las distintas sociedades y en Estados Unidos, probablemente influenciado por mucho del lobby que hace el sector médico, la industria farmacéutica y la industria del negocio médico, han logrado que al día de hoy el sistema sea principalmente privado. Pero bueno, em, hablando de vuelta más sobre aspectos generales de la macro, hoy voy a empezar a tirarles algunos datos, ¿no? Y vamos a ver un par de gráficos como para entrar en calor, digamos, para las próximas clases. Estos datos que vamos a estar viendo eh, son bastante públicos, bastante conocidos. Por lo menos los valores, ¿no? Para Argentina. Los conceptos, ¿no? Cuando hablaba de tener herramientas, entender qué es lo que está pasando con la economía y qué se puede hacer, los primeros datos que probablemente se nos vienen a todos a la cabeza, y también es porque los leemos, salen en los diarios, en las revistas, son del PBI, la tasa de inflación, algo bastante en la mente de los argentinos hace mucho tiempo. También es algo que está ahora cobrando mucha relevancia a nivel mundial. Las tasas de desempleo, el crecimiento, ¿no? Económico, el crecimiento del ingreso, la tasa de interés, la pobreza. Todos esos son estadísticas que eh, la macroeconomía pone como eh, eje fundamental a la hora de entender a ver qué es lo que pasa. Y una parte importante del por qué hace eso es porque esos datos eh, agregan, ¿no? y consolidan eh, de una forma sencilla elementos muy amplios, muy variados, ¿no? Entonces,
ahí es cuando llegamos y vamos a empezar a hablar del primero, ¿no? Del PBI. Y acá me gustaría preguntar a ver a ustedes, ¿no? ¿Qué es el PBI? ¿Qué saben ustedes de qué es el PBI? Ok, ahí veo un par de descripciones de lo que es la sigla, si es el Producto Bruto Interno. ¿Alguien se anima a decirme qué representa? Ese es un uso. Bueno, ahí veo, Damián hizo una aproximación bastante certera de lo que es el PBI, de, de cómo podríamos llamarlo. Em, y, y ahí veo un par más de referencias. eh, y me voy a quedar con eh, los comentarios que hacen foco eh, en la producción, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? De bienes y servicios. El PBI es la forma que tienen los macroeconomistas, ¿no? De consolidar y de sumar, ¿no? Para entender, bueno, si tenemos que entender qué es lo que pasa con la economía, tenemos que cuantificarlo. Lo que no se mide, no se conoce y no se puede entender ni no se puede accionar. Entonces, la forma que se tuvo en la historia para entender, bueno, qué es la economía, ¿no? ¿Cómo entendemos si estamos bien o estamos mal? ¿Qué es? ¿Cómo llegamos a algo que nos explique? Lo primero que pensaron es, bueno, determinemos eh, todos los bienes y los servicios que se producen y veamos, ¿no? Si un año produjimos más bienes y los servicios que el año anterior, entonces estamos mejor. Entonces, esa consolidación de todos los bienes y servicios que se produjeron se resume en el cálculo del PBI. Eh, y la primer complejidad que tenía que resolverse en ese tema es, bueno, cómo sumamos, cómo combinamos todos los bienes y servicios que se produjeron en la economía, porque eh, uno piensa, si produje una manzana el año pasado y este año hice dos manzanas, bueno, mejoré, un 100% crecí. Tengo una manzana más que el año pasado, estoy mucho mejor. Pero tenemos un problema cuando lo queremos hacer a nivel económico. Una cosa es cuando una empresa, cualquiera que sea, dice, estoy mejor, produje más o menos que el año pasado, mirás lo que hiciste en unidades y mirás lo que hiciste este año o este ciclo y hiciste más, creciste. Pues, ¿cómo medís, cómo comparás el sector automotriz con la provisión de agua, con la producción eléctrica? No se suman directamente. ¿Cuál pesa más? Hacer un auto más es hacer que un gigawatt hora más de electricidad, es que vayan 10 chicos más a la escuela. ¿Cómo lo medís? ¿No? Entonces, la única forma que los economistas encontraron para resolver ese problema es decir, bueno, mirámoslo por el valor que tienen esas cosas o por el precio, ¿no? Entonces digamos, bueno, eh, tenemos que sumar todo lo que se hizo en la única unidad de medida que es común a todos, ¿no? Y en Argentina en pesos, entonces lo que se hace, bueno, sumamos todo lo que hicimos y vemos, ¿no? Entonces acá lo que les comparto es la evolución del Producto Bruto Interno de Argentina, eh, que resumen es todos los bienes y los servicios que se han hecho, se han producido en cada uno de estos años. El PBI eh, por práctica normalmente se publican a forma anual.
la mínima unidad de cálculo del PBI es trimestral. Se podría, en teoría, hacer más chico, pero es tan difícil sumar todos estos bienes y servicios a nivel agregado para toda la economía que se deja a nivel trimestral. Entonces, y lo más normal es hablar del producto a nivel anual. Entonces, acá lo que les presento es el PBI de Argentina desde el 93 en adelante. Y este gráfico lo que nos está hablando, nos está mostrando es cómo Argentina se ha desempeñado muy bien a nivel de el PBI, porque continuamente produce, el nivel de este producto es mayor que el año anterior. O sea, claramente somos un ejemplo de una economía pujante que se desempeña de manera impecable. ¿O alguien piensa lo contrario? Bueno, exacto. El gran problema que tiene esto es que esto oculta la inflación. Porque la única forma de medir cuánto producís es mirar, es sumar todo lo que se hizo, pero como autos, manzanas, bicicletas, no las puedes sumar por unidades, sumás el precio. O sea, multiplicás por el precio de cada una de esas cosas y ves, bueno, cuánto se produjo, cuánto se vendió. El tema es que en Argentina los precios suben tanto año tras año que si vos nada más mirás lo que se produjo y no haces ningún ajuste, entonces vos vas a ver y vas a llegar a la conclusión de que che, no, a Argentina le está yendo bárbaro. Para corregir eso es que en verdad los economistas dicen, bueno, hay que sacar el efecto de la inflación. Entonces, si sacamos el efecto de la inflación, ahí tal vez el panorama es ligeramente distinto. Veamos la misma serie temporal de, de inflación de producto de Argentina sin el efecto de la inflación. Y acá lo que vemos probablemente es que la situación es ligeramente distinta. ¿Por qué? Porque si comparamos simplemente 2019, 2020 y 2021, vamos a ver esa B corta que si viéramos el PBI de la otra forma, precios corrientes, o sea, sin sacar el efecto de la inflación, no te darías cuenta. Lo que es más, si vemos el PBI de Argentina en esta serie y nos paramos en el 2021, que cerró en aproximadamente 700 mil millones de pesos de fijos del año 2004, que básicamente lo que hace es, bueno, definimos un año y congelamos los precios en ese año. Entonces, lo único que vamos a estar haciendo es ver cómo se venden los bienes y servicios y lo multiplicamos por el valor que tenían todos los bienes y servicios en el 2004. Así tenemos una serie que podemos comparar en el tiempo. Cuando hacemos eso, vemos que desde que el valor del 2021 es muy parecido es un poquitito por encima del valor del 2010, un poquitito por debajo del 2011, y desde aquel momento casi que no se movió. Entonces, si vemos la foto de la serie temporal de Argentina del producto, en estos últimos 11, 12 años, bueno, ahí la situación cambia. Entonces, lo que los datos nos están diciendo es que desde el 2010 hasta el 2021, el PBI prácticamente no cambió. O sea, es correcto, Marcelo, el PBI no creció. Si, si tenemos que hilar un poco más fino, en realidad lo que tenemos que decir es, a ver, hubo años en los que subió y hubo años en los que bajó, ¿no? Pero si comparamos, agarramos un periodo temporal de 10 años y decimos cómo estábamos al principio y al final de esa serie, en este caso, estamos igual. Entonces, si miramos, ¿no?, con esos ojos y de esta forma la evolución del producto,
la primera conclusión que nos sale a todos es decir, mire, el PBI no creció. Ergo, desde la macroeconomía, uno tendría que haber forzado a decir, hay algo que estamos haciendo mal. Porque no puede ser que el PBI no crezca a lo largo de este periodo de tiempo. Em, eh, Veo, Damián, haces una pregunta sobre, aumenta la producción, pero también aumentan las importaciones. Vamos a ver más adelante un poco cómo evolucionan ambas cosas, ¿no? La producción y cómo se mueven las importaciones. Em, eh, un poco de aumento de ambas hay, pero es insuficiente hablar de que las importaciones son las causantes de el estancamiento del producto, porque en verdad, eh, especialmente en Argentina, eh, hay una muy fuerte correlación que básicamente es que ambas cosas funcionan de la misma manera o evolucionan de la misma manera entre importaciones y el producto. O sea, en Argentina, para que el producto crezca, tienen que crecer las importaciones. Eso pasa en la mayoría de los países del mundo. En Argentina es especialmente sensible, además, a eso. Entonces, el por qué el producto no crece no está tan dado, no está necesariamente atado al hecho de que, porque las importaciones crecieron, sí es posible que parte de la explicación de por qué el producto en Argentina no crece más sostenidamente es porque hemos tenido problemas para administrar las importaciones. Tiene que ver con que muchas veces cuando se imponen estas restricciones a importar en Argentina, en verdad lo que está frenando son procesos productivos, porque la mayor parte de las importaciones en nuestro país son de insumos de producción. Entonces, cuando vos bloqueas las importaciones, en verdad lo que estás generando es que los que tienen que producir no puedan producirlo, porque les limitás los productos, ya sean bienes o servicios, porque se importan servicios también, ¿no? No les dejas ingresar esos productos o servicios que necesitan para producir, entonces ellos no van a producir, entonces, ops, tenemos un problema por ese lado. Si vemos la evolución del crecimiento del producto, desde el 2005, es una serie un poco más corta, hasta el 2001, porque por trimestre el INDEC no lo tenía dividido hasta antes del 2005. Entonces, acá vemos tal vez eh, una forma más gráfica para entender, ¿no? El por qué no crece el producto en Argentina a lo largo del tiempo. Y lo podemos encontrar en este vaivén, este sub y baja. Si quieren, 2020 y 2021 está potenciado, digamos, ¿no? Bajó y subió. Pero quedémonos en el momento pre-pandemia, o sea, no hay una pandemia para explicar los grandes desfasajes. Fíjense cómo acá teníamos trimestres de subida del producto y trimestres de bajada. Piensen que cada una de estas linitas que cruza es un 5%. O sea, o sea, es trimestres que sube un 5% y trimestres en los que el PBI cae un 5%. Para, para, eh, en- para entender qué es lo que es necesario para que el PBI crezca sostenidamente en el tiempo, a nivel de qué deberíamos ver en el gráfico, no qué cosas son necesarias, es, es pararse en el periodo 2005-2009. Fíjense que en todo ese ciclo nunca estuvo debajo del cero, o sea, en ningún trimestre el producto cayó. Hay- si a eso le sumamos que en ese periodo, en verdad, la tasa de crecimiento trimestral estaba entre el 5 y el 10%, eso explica por qué la economía argentina creció tanto en la primera década después del año 2000. Pero esta performance del 2011 al 2019, excluyo la pandemia, eh, explica el por qué el PBI no crece, o sea, por qué los números del PBI no los vemos crecer a lo largo del tiempo. Tiene que ver con que teníamos periodos buenos y periodos malos dentro del mismo año. A ver, acá tengo una pregunta de Gonzalo. Dentro de las ventas de bienes tenemos un bien como la soja que no aumenta el precio por cuestiones internas, sino que es un commodity que el precio se pone internacionalmente. Este ingreso por la venta de ese bien está incluido en el PBI. En el PBI está incluido todo lo que se produce en
cuanto a bienes y servicios por un periodo determinado. Acá este gráfico lo cuenta trimestralmente. El dato que más normal que se publica es anual, es el más famoso, digamos, y te suma todo. Si, eh, si vos querés ver cómo evolucionó el PBI en términos de si tu economía creció o no, vos tenés que eliminar el efecto del cambio del precio. O sea, si la soja vale más de un año a otro, tu PBI no va a crecer porque la soja es más cara. Lo que va a pasar es que lo que estás vendiendo vos lo vendés más caro, ¿no? Si el año siguiente, como la soja estaba más cara, plantaste más soja y tenés más soja, ahí tu PBI va a haber crecido. Gracias al precio de la soja, sí, pero no está explicado por el precio. Porque los economistas les interesa mucho sacar el efecto de la inflación para entender cómo funciona la actividad económica. Y el precio de la soja es, de alguna forma, un componente más de la inflación mundial en este caso. ¿Alguien quería hacer una pregunta hablada? Claro, el término que normalmente se usa es en términos reales. Otra forma que los economistas hablan mucho es en términos constantes, ¿no? Eh, reales se usa mucho para eliminar el efecto de la inflación sobre cualquier cosa. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, la tasa de interés real es la tasa de interés nominal, que es la que tiene publicado el banco, o cuando te dice tenés preotorgado un crédito personal al 50%, bueno, esa es la tasa nominal, ¿no? La tasa de interés real es a esa tasa nominal le sacás el efecto de la inflación y ahí tenés la tasa real. Ante los precios para hacer el cálculo. En términos prácticos para lo que estamos hablando es lo mismo, en términos que el lenguaje usan los economistas es ligeramente distinto. Otra cosa que podemos hacer con el PBI es ver cómo se distribuye entre los distintos sectores económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya arranqué hablando sobre el PBI, bueno, hay un montón de cosas metidas ahí adentro, ¿no? Bueno, una de las formas más a grandes rasgos de dividirlo es, bueno, agarramos los sectores. Eh, Uno puede indagar y empezar a navegar y entrar a ver cada vez más chiquititos los pedazos, ¿no? Pero el primer nivel de desagregación es lo que les estoy mostrando ahora, que es a nivel sector económico. Y cada uno de estos cuadrados es el peso que representa cada uno dentro del PBI en Argentina. Entonces, arriba a la izquierda es el componente más grande del producto en Argentina. Y lo que vemos acá es que la administración pública, defensa, la seguridad social, es el componente más grande del Producto Bruto en Argentina. El segundo es la industria. Pero fíjense cómo el sector público es el más grande. Y eso, aclarando que la enseñanza está por fuera, porque es un subsector distinto. O sea, si la enseñanza, que en Argentina es pública y privada, vemos que es el tercer sector. Entonces, en verdad, el componente del sector público es aún más grande para explicar el tamaño de la economía argentina. Y después vamos viendo los distintos sectores y los distintos tamaños, ¿no?
Entonces esto nos está hablando de cuáles son los componentes del producto, ¿no? ¿Qué es lo que sumamos cuando decimos el PBI de Argentina es 700.000 millones de pesos del año 2004? Bueno, el principal componente de todo eso es el sector público. No dista de ser parecido en otros países, puesto que esta administración pública, lo que es la seguridad social, eh, son normalmente los componentes más elevados de gasto en los distintos países, ¿no? Pero algo que en Argentina es relativamente pequeño, en comparación, es servicios de salud, porque en comparación con Estados Unidos, porque en Estados Unidos ese sector solo representa más del 15% del producto. Eh, no es el más grande, pero es el 15%. En Argentina es un poco menos. Pero también pone un poco en perspectiva, no sé, el sector de hotelería y turismo, ¿no? Que, como lo vemos acá, representa este componente, es este cuadradito, ¿no? No es tan grande como lo que a veces nos hacen creer cuando se habla de lo importante que es hacer mucho foco en el turismo y para mejorar la situación económica y las economías regionales. O sea, está bien, pero para lo que representa para el PBI en Argentina, y bueno, no es tan grande. Y por qué en Estados Unidos es tan grande el componente de la salud, eh, no necesariamente es por el tema de que sea privado, es esencialmente porque es muy costoso. Después, hay una correlación entre que es privado y que es costoso, obviamente. Pero el principal causante es que es un sistema eh, que es privado en su administración, pero también tiene, por ejemplo, las normas de medicamentos en Estados Unidos, o las normas y las regulaciones, le dan muy poco espacio a los genéricos, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con gastos de farmacia es carísimo en Estados Unidos en comparación con la mayoría de los demás países desarrollados inclusive, donde existe leyes que garantizan e inclusive que obligan a el estipendio de genéricos. A pesar de que existen las compañías privadas y de medicamentos, ¿no? Y que venden los mismos productos. Pero en Estados Unidos no hay una imposición o una estrategia de utilización de genéricos. Entonces, eso, además de que el sistema privado de Estados Unidos eh, genere y justifique, ¿no? Mayores gastos. Y sí, hay mucho lobby, pero inclusive va un poco más allá del lobby, ¿no? Como elemento exclusivo, sino también hay que pensar que está muy arraigada la idea de que hay que defender lo que es el monopolio que te da la patente de un medicamento, porque hay que justificar la inversión que se hizo en investigación y desarrollo del fármaco. Eh, lo que igual no pueden explicar es porque hay otros países donde también hay empresas privadas que invierten en desarrollos y los medicamentos valen un tercio o un cuarto, ¿no? Pues básicamente vos podés mirar, te parás en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ves dos modelos distintos donde ambos existe eh, Canadá es un sistema principalmente público con participación privada, Estados Unidos al revés. Y vos ves que los medicamentos en un país y en el otro cuestan menos de la décima parte y están las mismas farmacéuticas en un lado y el otro. Entonces va un poco más allá. Que, que el lobby es que hay también una creencia de que el sistema es mejor. Y eso es también lo que evita que se cambie. Hasta ahora hablé mucho de
el PBI, ¿no? Como de entender qué es lo que pasa dentro de la economía, de una economía, de un país, cómo cambia a lo largo del tiempo, pero los economistas necesitaban la habilidad de poder compararlo con otros países, otras economías, en parte para empezar a hacer esta idea de, bueno, veamos qué hacen en otros países, veamos cuán bien estamos, porque a veces si uno mira nada más lo que ocurre adentro, vos decís, bueno, cómo estamos en términos relativos, nos va a permitir entender si nos está yendo bien o mal, porque vos puedes crecer, por ejemplo, un 5% por año y decir estoy bárbaro, ¿no? Que obviamente para nosotros sería espectacular, pero uno decir estoy bárbaro, soy el mejor país del mundo, y después vas y decís, a ver, y mirás y decís, bueno, ¿y China cómo le va? Bueno, China crece al 9% anual. Ah, y la India, y India crece un 8% anual. Ah, bueno, entonces yo no soy el mejor. Hay otros países que le está yendo mejor, ¿no? Esa habilidad de mirar para afuera y comparar te tiene que abrir las posibilidades para entender, bueno, veamos si necesitamos hacer algo sobre lo que está pasando. Bueno, en Argentina, más allá de eso, sabemos que las cosas no están funcionando bien porque no crecer en 10 años, ya solo, eso solo en sí mismo está mal. Pero bueno, para poder hacer esta comparación, hay herramientas para tratar de resolver los problemas que existen, porque las dos economías no solo que pueden ser muy distintas en los bienes y los servicios que producen, sino también la moneda que usa para las transacciones. Entonces, no podemos comparar el PBI de Argentina medido en pesos directamente con el PBI de Brasil medido en reales, porque son dos monedas distintas. Entonces, hay que convertirlas, ¿no? Y hay dos mecanismos tradicionales para hacerlo. Uno es agarrar el PBI y lo que se llama es eh, medirlo en paridad de poder de compra, o en inglés es PPP, la sigla en inglés. Que lo que hace es, bueno, la misma estrategia que usaste para medir el PBI a precios constantes, que es armar una canasta de precios de un año, bueno, medir el PBI por paridad de poder de compra es agarras el nivel de precios de un país, que normalmente es Estados Unidos, porque como todo lo medimos en dólares, agarramos el nivel de precios de Estados Unidos y aplicás la canasta de precios de Estados Unidos al resto del mundo. Entonces, si uno mide el PBI de Argentina en paridad de poder de compra, uno lo que está haciendo es, bueno, miremos cuánto produce Argentina si tuviera los precios de Estados Unidos. Entonces, ya usás el dólar, que lo hace comparable con otras economías, y al mismo tiempo usás nivel de precio de Estados Unidos. Entonces, eliminás tu inflación, en ese caso, ¿no? Entonces, lo que vemos es el estancamiento, es lo mismo, porque no importa en qué sistema de precios lo midas. El PBI de Argentina no creció en 10 años, entonces vos tenés que ver que el PBI de Argentina estaba estable en 10 años. Y acá lo vemos, así estable. Y lo que también notamos es que el monto es distinto. Entonces, el PBI de Argentina en paridad de poder de compra ha estado oscilando por los 1.000 millones de dólares del año 2017. Este dato nos va a servir, y lo voy a traer para compararnos con otros países. Pero antes de hacer la comparación, quiero traer la otra forma de comparar internacionalmente, es la tradicional, agarro el nivel de producción a precio de Argentina y lo divido por el tipo de cambio, ¿no? Eso es más automático, más sencillo de hacer, no tenés que mirar la canasta de precios de ningún país. No, vos mirás el PBI de Argentina, lo dividís por los 118 pesos por dólar de tipo de cambio y ahí tenés cuál es el PBI de Argentina en dólares. Pero el gran problema de medir el PBI de esta forma, por tipo de cambio, es en países bastante estables lo puedes hacer bastante bien. Y es una comparación, un método que mal te permite entender bien la evolución en el largo del tiempo. El problema con Argentina es que la evolución del tipo de cambio en Argentina ha sido tan volátil que puede ser problemática. Porque si miramos la salida de la convertibilidad, en la Argentina tenía un PBI
convertido por el tipo de cambio de 300.000 millones de dólares y en el 2002 ese PBI pasó a ser 120.000 millones de dólares. Entonces, eh, eh, ¿fue real que el PBI de Argentina se contrajo un 60% en un año? No, eso no pasó. Lo que ocurrió fue que la moneda estaba evaluada, o mejor dicho, el abandono de la convertibilidad generó una disparada en el tipo de cambio. Si se acuerdan, pasó de 1 peso, 1 dólar a 1 peso casi 4 dólares. Perdón, 4 pesos, 1 dólar. Entonces, todos los activos de Argentina se depreciaron muchísimo, más de lo que en verdad deberían haberlo hecho. Entonces, convertir el producto por el tipo de cambio en muchos países tiene ese riesgo. Miren también lo que ocurrió en Argentina desde el 2018 en adelante. En 2018 tuvimos una muy fuerte devaluación que contrajo el PBI. En el 2019 volvió a pasar, ¿no? En agosto del 2019. La primera vez en mayo del 2018, agosto del 2019, con caídas del 30-40%. Entonces, ¿el PBI de Argentina cayó tanto? No. En realidad, si miramos la evolución, en esos años cayó un 2%. Pero si dividiríamos el PBI por el tipo de cambio, el efecto que estaremos levantando es demasiado fuerte por la evolución del tipo de cambio. Entonces, no es ideal. Ahí tenía un comentario de Marcelo que hablaba de que el PBI per cápita es cada vez menor. No necesariamente vinculado con el tema del tipo de cambio, ¿no? Pero si pensamos que el PBI no crece hace 10 años y la población crece un 1,6% creo por año, si vos no lográs que tu producto crezca por lo menos a la misma velocidad en lo que te crece tu población, entonces tu PBI per cápita es cada vez menor. Es lineal esa relación. Y el PBI per cápita que representa es la cantidad de bienes y servicios que producís dividido por la población que tenés. Perdón, Que Martín, de alguna forma, sí. ¿podrías repetir la ecuación que hiciste recién que a mí se me cortó? Cuando dijiste, porque ¿Cuál? llegué a la parte que el PBI es menor, pero no escuché la ecuación. No, es una cuestión de si tu población, o sea, si tu población crece al 1,5 o 6% anual, más o menos como varía la población en Argentina, vos, para que tu Producto Bruto per cápita, que básicamente es el PBI dividido por la cantidad de habitantes que tenés, para que el PBI per cápita se mantenga constante, vos necesitas que tu producto crezca a la misma velocidad que crece tu población. Si no, no podría pasar. Si tu PBI es constante, como en 10 años se mantiene estable, y tu población ha crecido, porque en 10 años creció, y ya tenemos los resultados preliminares del censo, y sabemos que creció varios millones de personas, entonces vos tendrías que haber hecho que tu PBI crezca varios millones de pesos o dólares para que se mantuviera constante. Y el punto no es importante que el PBI se mantenga constante porque per se, no es que el PBI per cápita se mantenga constante está bueno, porque está bueno. En realidad lo que es importante es volver y quedarse con, bueno, espera, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que representa el PBI? Y si el PBI es la sumatoria de bienes y servicios de la economía, ¿no? Producido en un periodo de tiempo determinado, si tu PBI per cápita es constante, es algo parecido a decir que la cantidad de bienes y servicios que se produjeron en la economía se mantuvo constante para la población que tenés en cada momento. Llevándolo a un ejemplo más sencillo y más mundano es, básicamente, tu torta es el PBI y tus habitantes son las porciones en las que lo cortás. Si tu PBI es constante, o sea, la torta es la misma, pero sumaste 4 millones de personas, ahora a cada persona le tiene que tocar un pedazo de la torta más chico. Es eso. El PBI per cápita. Constante es que dividís. Y cuando haces la división, todo el mundo tiene la misma porción de torta. Pasa el tiempo y todos tienen el mismo tamaño de porción de torta. Si
tu porción se hace más chica, en el fondo lo que está pasando es que tenés menos para distribuir. O sea, eh, no solo que la gente no está mejorando, están empeorando. Y la expectativa, por lo que se ve a nivel internacional, es que, bueno, todo el mundo mejora. Eh, si Argentina no lo hace, año por año, ahí tenemos un problema que además no es único de Argentina, pero no pasa en la mayoría de los lugares. Entonces, lo que podemos hacer con esto de medir el PBI per cápita, perdón, el PBI en términos comparables, es ver, bueno, cómo es el PBI mundial, ¿no? Y cómo la torta mundial está distribuida. Medido a paridad de poder de compras, la economía más grande del mundo es la de China y la segunda es la de Estados Unidos. Una de las cosas y la tercera es la de India. Y si vemos acá Argentina, la tenemos acá en este lugar. Uy, perdón, marqué horrible, pero bueno, la economía argentina en tamaño es la número 31. 32, va cambiando, ¿no? Pero se mueve por alrededor del número 30. Y lo que medir la actividad económica, ¿no? A nivel internacional por paridad de poder de compra, el único riesgo, problema que esto tiene, es que sobreestima el trabajo informal, porque eh, asume que los niveles de precios de la economía son los de Estados Unidos. Y si llevamos los precios de Estados Unidos ¿Puedo a escuchar toda la bien? actividad. Ahí está. Hola. Bueno. Eh, si pensamos que China es un país con más de 1.500 millones de habitantes y asumimos que el costo del arroz es el costo en Estados Unidos, entonces es probable que, a pesar de que China probablemente tener una economía mm, más vinculada al arroz, inclusive a negocio informal del arroz, cuando haces la conversión decís, no, pero en verdad tiene el mismo nivel de formalidad de Estados Unidos, porque tengo que hacerlo comparable. Entonces, el método de la paridad de poder de compra sobreestima las economías menos desarrolladas, las infla un poco más, porque lleva a todo el mundo a como si fuera Estados Unidos. Es como que es nivelar para arriba, entonces te infla el PBI, lo lleva el PBI para arriba. Pero es una buena herramienta para comparar. Eh, Sabemos que hoy por hoy la discusión es entre Estados Unidos y China a nivel de producto, entonces no hay un desvío tan fuerte. Y también se sabe que India son 1.200 millones de personas. O sea, es una economía muy grande. Entonces, está subestimado, está sobreestimado, pero lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Em, y lo otro que podemos hacer con eh, el PBI medio en dólares, es, como les dije antes, esta comparación, ¿no? Y acá lo que tengo son barritas con distintas décadas del nivel de PBI, ¿no? Y vemos que Argentina es el de la izquierda en cada una de estas décadas, y acá elegí por, por diversos motivos esta serie de países: Brasil, Canadá, Chile, España, Noruega y Polonia. Y lo que vemos es cómo en los 60, ¿no? Argentina, comparativamente hablando, era parecido, tenía un PBI parecido al de Brasil, parecido al de Canadá, parecido al de España, y mucho más grande que el de Chile y que el de Polonia. O no, Polonia no estaba todavía, Noruega. No había datos de Polonia porque no había, siendo parte de la Unión Soviética, no publicaba estadísticas. Pero si vemos qué pasó a lo largo del tiempo, nada más podemos quedarnos en la comparación entre Argentina y Brasil, como de estar muy cerquita, nos vamos hasta el 2019 y vemos cómo la brecha se amplió de una manera importante. Y esa diferencia la podemos ver con otros países. Entonces, eh, para simplificar esa comparación con Argentina, lo que hice fue normalicé las barritas. Y esta es la comparación con Argentina, básicamente, ¿no? Lo que dice este gráfico. Mismo periodo de tiempo,
Y lo que vemos acá en este eje es, bueno, la cantidad de veces que entra la economía argentina en la de los otros países. Entonces, si todos los países hubieran crecido de la misma forma, a la misma tasa, esto se hubiera mantenido constante, la relación. Pero lo que vemos es que eso no ocurrió. Entonces, si Argentina tenía el mismo tamaño, casi el mismo que la economía de Canadá en 1960, hoy la economía de Canadá es 2 veces más grande que la economía de Argentina. Bueno, 2019, ¿no? Son los últimos datos que tenía disponibles. Pero podemos decir lo mismo de España. España tenía en el 60 el mismo tamaño económicamente hablando que Argentina y al día de hoy, de vuelta, España tiene 2 veces el tamaño de la economía argentina. No vamos a países que hoy llamamos desarrollados, nos quedamos con Brasil, ¿no? La línea, la barra gris. Teníamos el mismo tamaño económico que Brasil en los 60 y al día de hoy Brasil tiene una economía 3 veces más grande que la de Argentina. Entonces, Brasil también se distanció. Tal vez es útil aclarar, fíjense cómo Brasil en verdad era 3,5 veces más grande en los 90. O sea, Brasil tampoco es que tuvo un muy buen desempeño en los últimos 20 años, bueno, 30 años, mejor dicho. Pero nos comparamos tal vez con un vecino más cercano, con Chile, y fíjense cómo la diferencia con Chile era, la economía de Chile era probablemente el 20% de lo que era de lo que era la economía argentina en los 60, y hoy por hoy la economía de Chile es la mitad del tamaño de la economía de Argentina, está en la línea de 0,5. Entonces Chile también creció mucho más en términos comparativos que Argentina. Eh, si tiene incidencia la población en el PBI, definitivamente la población hace al producto, digamos. Parte de la explicación de por qué la economía de Brasil alcanzó 3 veces más el tamaño de la economía argentina, lo tenemos que quedar mirando es, bueno, cómo se comparan las poblaciones. Y si miramos, Brasil tiene más de 200 millones de personas cuando nosotros estamos alrededor de 50. O sea, tiene más de 4 veces nuestra población. Casi, creo que en verdad Brasil ya tiene más de 5 veces la población de Argentina. Pero su producto es 3 veces más grande que el nuestro. Si, eso significa que en verdad el PIB per cápita de Brasil es menor que el de Argentina. Lo que pasa es que la población de Brasil también era 5 veces más grande que la de Argentina en los 60 y el tamaño económico de ambos era igual. O sea, la población no cambia tan radicalmente en el tiempo en distintos países, a menos que ocurran cosas muy, muy marcadas, eh, que no es el caso. Entonces, sí, parte de la explicación, y esto se ve mucho en este gráfico, ¿no? De por qué la economía de China es tanto más grande que la de Japón, es principalmente porque son 1.300 millones contra 130 millones que son en Japón. Entonces, 10 veces más grande la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, su PIB es más grande, pero si lo miramos en cuán rica es la gente, y los japoneses tienen mucha más riqueza por persona que los chinos, porque tienen mucha menos población. Y, yo voy a cubrir un par de slides más y después vamos a cortar por el día de hoy, a pesar de que me queden un par de cosas más de datos económicos, pero porque son todos del PBI los que quiero ver, eh, así cerramos por lo menos la parte de PBI. Mi pregunta es, bueno, es un poco medio que lo delaté, ¿no? Pero ¿cómo piensan que le fue a Argentina en los últimos 30 años? En, en detrimento, sí, o sea, cayó, ¿no? Es lo que entendería, ¿no? De eso. Y si vemos, ¿no? Lo que vemos acá arriba es la comparación de Argentina en Latinoamérica, ¿no? De los 4 países más grandes. Argentina es bastante más chico que Brasil, bastante más chico que México. Después viene la economía argentina, que es la tercera en América Latina, y le sigue la economía de Colombia. Y acá también podemos comparar economía y población, y la población de Colombia es más grande que la de Argentina. Entonces, acá también volvemos a ver que, bueno, el PIB per cápita de Argentina probablemente sea mayor, o sea,
tenemos más para distribuir que lo que tienen en Colombia. Pero si comparamos, ¿no? Y miramos el crecimiento económico desde el 91 hasta fines del 2019, vamos a ver, bueno, Guinea Ecuatorial es un caso extremo, porque entre punta y punta el PBI creció un 5.700%, es una exageración, pero también es una economía muy chica, y lo que pasó en ese lapso de tiempo es que descubrieron petróleo. Un país que tenía prácticamente nada de actividad económica, descubrió y tiene mucho petróleo. Entonces, bueno, entre punta y punta creció un montón. China ya es otra historia, porque es una economía gigante, y lo que vemos es que la economía de China creció un 1.170% desde el 91 hasta el 2019. En la lista de los países que más crecieron, vemos Irak, afectado en el 91 por la guerra, vemos Etiopía, Cabo Verde, países muy pobres, de economías chicas, pero después vemos la India, vemos inclusive Irlanda, un país desarrollado en esta lista de los países que más crecieron en este periodo. Si buscamos Argentina, y tendría que tener una lista muy larga, porque Argentina está en el puesto 114 de los 156 países sobre los cuales hay estadística entre el 91 y el 2019. Y el PBI prácticamente se duplicó, creció un 96%. Entonces, uno dice, por un lado, bueno, el PBI de Argentina entre el 91 y el 2019 creció, duplicó, o sea, uno dice, bueno, mejoró. Ahora bien, en términos relativos, y es el puesto 114 de 150. La verdad que no es nada destacable. No significa que nos pasaron 114 países, muchos de esos siguen siendo bastante más pobres que Argentina, o de vuelta, Irak, Etiopía, Cabo Verde, Vietnam, Laos, la mayoría de estos son países que hoy por hoy siguen siendo más pobres que Argentina y cuyas economías son más chicas. Ahora bien, en términos comparativos, les fue mucho mejor en este periodo de tiempo. Y si vemos el mapa del mundo, ¿no? Pintado por el tamaño de las economías, vamos a ver que cuanto más oscuro, más representan de la torta internacional. Entonces vemos que Estados Unidos es de los más oscuros, con India, con China, con Rusia. Vemos que Australia y Brasil y México son más oscuros que Argentina, que es una tercera tonalidad, pero Argentina es más oscuro que Chile, que Uruguay, Paraguay, Bolivia, que la gran mayoría de los países del continente africano. Eh, pero el que tal vez hablamos un poco es el mismo mapa, ¿no? Pintado por PBI per cápita. De vuelta, cuanto más oscuro, más alto es el PBI per cápita. Y acá lo que vemos es que tenemos los más oscuros, lo tenemos acá Estados Unidos, tenemos por acá Noruega, ¿no? Y tenemos por acá a Arabia Saudita, ¿no? Entonces esto lo que me abre la oportunidad también es a hacer otro tipo de interpretación del concepto del Producto Bruto per cápita, porque yo no creo que haya consenso en la clase de hoy de que la situación de calidad de vida de la gente en Estados Unidos, Noruega y en Arabia Saudita sea directamente comparable, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que oculta el PBI per cápita, que creo que alguno de sus compañeros lo mencionó, y Damián, vos hablaste en tu último comentario, que hay un tema que el PBI per cápita per se no habla, y el PBI, sin hacer la división per cápita, ¿no? El PBI en sí mismo tampoco habla, que tiene que ver con la distribución. Entonces, si uno mira el mundo por PBI per cápita, va a ver, bueno, es todo lo que se produce dividido por la cantidad de habitantes. Pero no te dice cómo está distribuido. Entonces, si uno mira nada más PBI per cápita, dice, qué lindo lugar es Arabia Saudita, voy a vivir como en Estados Unidos. Y la primera aclaración que uno tiene que hacer ahí es, no, pará, no va a ser así, porque curiosamente, casualmente o contrariamente a lo que a vos te gustaría, Arabia Saudita tiene mucha riqueza, pero está muy, muy pocas manos. Entonces, a menos que vos seas un jeque, que seas de la familia real, mirá, no te va a tocar ni cerca la porción de torta que si uno hiciera el PBI per cápita nada más, dirías que te podría llegar a tocar. Entonces, acá también es cuando el PBI per cápita es un indicador de alguna forma de la torta y de cómo
se puede distribuir la torta, pero es muy parcial esa visión, porque te va a dejar de lado el, bueno, pero efectivamente cuán bien está distribuida, si querés entender el PBI per cápita como una forma de entender cuán bien está la gente en general. Te voy a decir cuánta riqueza hay para distribuir, pero no cuán bien distribuida está. Entonces, PBI sirve para algunas cosas, el PBI per cápita te sirve para otras cosas, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se usa, porque el PBI per cápita de Arabia Saudita, a pesar de ser mucho más alto que el de Argentina, probablemente estemos todos convencidos y haya consenso al hablar de que en Argentina el promedio de la población vive mejor que el promedio de la población en Arabia Saudita. Así que bueno, voy a responder ahí la pregunta de Valeria. Si alguien quiere hacer más preguntas, siéntase libre. No voy a seguir avanzando en la clase de hoy porque ya es tarde y seguiremos la próxima clase. El tema es que no existe un indicador que nos permita sintetizar eh, o sintetizar la información de la mejor forma posible. En realidad, cada indicador tiene una función y se puede utilizar para hacer cierto tipo de análisis. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es no utilizar ese indicador para un análisis para el cual tal vez ese no sea el mejor indicador. Si queremos ver, bueno, de vuelta, ¿dónde es que la gente es más, o sea, dónde es mejor para un ciudadano común vivir? El PIB per cápita no te va a servir. El PBI total tampoco te va a servir. Vas a tener que buscar otro indicador. Lo más probable es que en verdad tengas que hacer una combinación de indicadores. Yendo un poco más a lo que habrán visto en la parte de distribución y de igualdad, es posible que el índice de desarrollo humano explique mucho mejor, y ese es un indicador, es un índice solo, ¿no? Que el PIB per cápita solamente. Hay otros indicadores compuestos que combinan un montón de variables que sean más efectivos para poder responderte una pregunta. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado qué indicador se elige, con qué fin se quiere utilizar, y desde el otro lado, si uno está tiene que hacer cierto análisis o participar en una conversación, tiene que ser consciente de que tal vez el indicador que se está usando no es el mejor para hacer ese tipo de análisis o esa consideración. Eh, Creo que también son indicadores que sirven a hacer, pero a futuro no debe ser fácil para prevenir caídas o evitar los picos, ¿no? Em, Esto sería en relación al producto per cápita. Si es así, digamos que eh, no creo que haya un indicador que puede sintetizar lo que puede ocurrir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? La cuestión temporal, inclusive, requiere que vos agarres un indicador, lo mires en el tiempo y te puede dar un indicio de, bueno, esta economía se desempeñó de esta forma y es probable que se siga desempeñando de la misma forma. Ahora, si hablamos del PIB per cápita, uno puede predecir, bueno, esta economía está creciendo y entonces está generando más y mucho más que la población que está creciendo en estos años. Entonces, es esperable que a lo largo del tiempo vaya mejorando. Pero con ese dato solo no sabes qué es lo que va a pasar el año que viene o dentro de 15 años, porque uno puede construir en base a la experiencia, pero puede haber factores que ese indicador no te explica, ¿no? En el caso de China, que es una economía muy grande, tal vez es más difícil, pero si uno agarra economías, por ejemplo, muy vinculadas al turismo, ¿no? Y muy chiquititas, como pueden ser algunos países como las Maldivas o otros países o naciones en el Pacífico, que tal vez venían creciendo muy bien, 5 o 10% por año, porque el turismo cada vez mejoraba, y de repente llegó la pandemia y chao. Y no fue nada más la pandemia, porque por más política estatal que hayan implementado,
Hoy todavía el turismo no volvió a los niveles prepandemia. Y hay economías que rebotaron. La economía de Estados Unidos rebotó, la economía de Brasil casi que rebotó de la pandemia. Las economías vinculadas al turismo no lo hicieron. Entonces, si uno miraba la evolución, podría haber dicho, bueno, pero el PBI mundial volvió a crecer en el 2021. Pero si vos enfocás en las economías vinculadas al turismo, esas no se recuperaron todavía. Y si vos mirabas tal vez la serie, que bueno, cayó en el 2008 con la crisis financiera internacional, el turismo también se vio resentido, ¿no? Pero desde el 2003 hasta el 2008 creció mucho. 2008 crisis financiera, 2009, y después de 2010 en adelante volvió a crecer. Entonces, alguien mira esa serie y dice, bueno, ¿hubo una crisis financiera internacional en el medio? No. Bueno, entonces las economías del turismo tienen que estar bárbaro. Pero ¿qué pasa? No ocurrió. ¿Por qué? Y porque ahí, para esas economías en particular, tenés que estar mirando a ver qué es lo que pasa con ese sector en particular que es tan importante. Entonces, eh, hablar macroeconómicamente es tener en cuenta, bueno, es muy difícil. Tratar de sintetizar las cosas en una estadística es imposible. No hay manera. No hay ningún dato que sirva. Y para aclarar esto del rebote de Argentina, si uno mira el desempeño del PBI en el 2021, la economía creció casi un 10%. Entonces vos decís, pero Argentina está bárbaro, creció un 10%, ¿no? O inclusive puede decir, salimos de la crisis del COVID, económicamente hablando, muy rápido, entonces ahora solo nos queda crecer. Y sabemos nosotros que no es así, lejos estamos. ¿Nuestra economía se va a comportar igual que otras que rebotaron al 10%? Probablemente no. Entonces, ¿por qué? Porque un índice, un indicador, nunca nos va a dar la información suficiente como para poder entender qué es lo que va a pasar para adelante. Las economías son muy complejas, son muy grandes. Cuanto más grande es esa economía, por ejemplo, Argentina está entre las 30 más grandes, bueno, más complejas son. Entonces, más difícil es condensar eh, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir en función a un solo dato. Y ahí la pregunta de Gonzalo sobre la previsión del crecimiento del PBI de Argentina. Sí, cuando se habla del crecimiento del producto, es siempre sacando el efecto de los precios. El efecto de la inflación es lo primero que se le saca a los cálculos económicos, porque eh, se sabe que lo que pasa con los precios no tiene nada que ver con la actividad real de bienes y servicios. Entonces, la medición en todos los países de crecimiento se hace agarrando un año base de, de- de precios y se compara contra eso. Y no es nada más Argentina. Argentina tiene una base del 2004. Si vos vas a otros países del mundo, vas a encontrar una base distinta, pero una base al fin. Vos crecimiento siempre lo tenés que medir contra un año medido en unidades. Como uno puede sumar 10 autos y 14 aviones, agarrás la base de precios de un año y lo comparás y la llevas a otros años. Pero siempre cuando se habla de crecimiento es cuánto crece un PBI es de bienes y servicios, no importan los precios. Pues de nada. Bueno, con esto voy a dar por terminada la clase de hoy. Como era la primera clase conmigo y por el tipo de tema que hablamos, zafan y no tienen ninguna actividad para hacer de acá al próximo jueves, pero ya van a empezar a aparecer algunas de ellas para las próximas clases. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su tiempo. eh, y sí, sí, mi idea es hacer las clases sincrónicas y va a haber algunas cosas de manera asincrónica para que vayan viendo, leyendo y comentando. ¿Ok? Muy parecido a lo que venía haciendo con Federica. Bueno, muchas gracias.